Estaba en el baño cuando empezó mi historia, pero no es lo que ustedes están imaginándose. Resulta que hace 4 años y medio, un día estaba organizando mi baño al estilo maricondo. Uno tiene que sacar todo lo que está por ahí para clasificarlo y organizarlo. En ese momento me di cuenta de la cantidad de plástico que tenía y que no usaba. Entonces intenté cortar todas las botellas para sacarles el contenido, usarlo bien, aprovecharlo al máximo como buena colombiana que soy, pero fue súper difícil, súper difícil. Y ahí dije, no, si esta vaina llega a un relleno sanitario, no va a haber ni poder humano, ni microorganismo que pueda degradarlo. Y entonces decidí, no puede pasar ni un segundo más, no puede pasar ni un segundo más en el que yo no haga algo al respecto. Después de ese suceso conocí el shampoo en barra, el desodorante en barra, la crema de dientes en barra, todo en barra. La ropa menstrual, las toallas de tela, los gomitos de tela, los cepillos de dientes de bambú, e incluso empecé a llevar las cocas y los cubiertos reusables a los restaurantes para evitar desechables. Pero que tenía todo esto en común. Básicamente, que yo estaba intentando disminuir mi impacto ambiental y que mi primer paso fue reemplazar los desechables y los productos empacados en plástico. Acciones tan sencillas como estas, ahora sí, implican priorizar a la naturaleza en nuestras decisiones. Y es por eso que les quiero contar cuáles han sido mis pasos, mis retos y aprendizajes, y por qué creo que esto vale totalmente la pena. Ahorita estamos hablando de plásticos, pero desde mi proceso también empecé a trabajar, y pues desde mi alcance claramente, en otras problemáticas como la alimentación y la moda rápida. Y por lo general nos damos cuenta que empezamos por lo visible. Nosotras vemos los residuos de plástico, nosotras vemos cómo afectan a la vida marina y vemos los botaderos y los rellenos sanitarios. Pero hay cosas que no son tan fáciles de ver, como el hecho de que nuestra alimentación tiene efectos en la crisis climática. Por ejemplo, ustedes sabían que la ganadería extensiva y la praderización son responsables del 70% de la deforestación en el país. Gracias por responder. Esto es importante porque la deforestación es la actividad que más genera gases de efecto invernadero en Colombia. Es por esto que decidí comer cada vez menos animales y por eso ahora puedo decir que mi alimentación está basada en un 80% en plantas. Ahora, del mismo modo, dependiendo de dónde compremos nuestra ropa, podemos estar apoyando condiciones injustas de trabajo y contaminación. El 35% de los microplásticos de los océanos, que uno pensaría que vienen de las botellas plásticas, de las bolsas y de los pitillos, realmente vienen de la ropa. Y el 20% de las aguas residuales del mundo son generadas por la industria textil. Una de las acciones que empecé a tomar en este campo es comprar y usar ropa de segunda. Por ejemplo, hoy estoy 100% vestida de segunda, excepto, obviamente, los interiores, por favor. Bien. También empecé a buscar marcas locales que utilizaran materiales o reciclados o naturales y que también dieran un buen pago y buenas condiciones de trabajo a sus trabajadoras. Pero encontrar estas alternativas era un poco complicado y cuando las encontraba, también tengo que admitir que eran un poco más costosas de lo que yo estoy acostumbrado con salario de estudiante. Presupuesto de estudiante, mejor dicho. Entonces, con el equipo ambiental de mi universidad, creamos el Swap, un intercambio de ropa y libros en donde recirculamos 2.500 artículos en 4 ediciones. Gracias. Muchas gracias. Ahí me di cuenta que el cambio es mucho más fácil cuando estás acompañada y que las acciones colectivas realmente generan un impacto y hacen eco. Es por eso que decidí
compartir lo que estaba aprendiendo en redes sociales y empecé, por ejemplo, a hacer reseñas de productos eco y construí un directorio con más de 150 emprendimientos colombianos que le apuestan a la sostenibilidad. También hice videos con tips que aprendía para cuidar el agua, para cuidar el medio ambiente, pero para disminuir nuestra huella de carbono, para reciclar, compostar, vestirnos con ropa sostenible y de segunda y alimentarnos basado en plantas. Y por último, empecé a generar publicaciones para desmenuzar conceptos difíciles que utilizamos en esta era de la sostenibilidad. Todo esto lo hice porque alinear nuestros valores con nuestras acciones y nuestras decisiones es importante. Pero actuar sin comunicar es actuar a medias. Ahora, no me refiero solo a tener que comunicar aquí en un escenario como estos o en redes sociales. Tan solo basta con comunicar con nuestro círculo cercano, con nuestras amigas, con nuestra familia, porque estoy segura, o sea, póngale la firma, que con eso y con tu ejemplo vas a generar un cambio gigante. Ahora, el tema no es solo comunicar, sino cómo se comunica, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes han visto videos como el que viene a continuación. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the earth and with the very atmosphere that we breathe. Pero, para ser sinceras, ¿qué emociones nos generan realmente estas imágenes? A mí se me viene a la cabeza angustia, culpa, desilusión, frustración, incluso impotencia. Y esto es lo que pasa con este tipo de videos que nos generan emociones negativas, y es que nos alejan de nuestro principal objetivo, que es actuar. Aquí es donde entra uno de mis libros favoritos, que se llama Switch, cómo hacer que el cambio suceda cuando el cambio en sí es difícil. En este los autores nos cuentan que hay mayores probabilidades de generar un cambio duradero a largo plazo cuando se generan emociones positivas. Y además nos muestran 3 factores o 3 herramientas que podemos utilizar para generar el cambio que buscamos. El primero es dirigir al jinete. El jinete es la parte racional, objetiva de la gente que las hace mirar a largo plazo y planificar. Para dirigir al jinete es importante tener un call to action claro, es decir, una acción específica para que pueda hacer la persona y de esta forma evitar la fatiga de decisión. Una forma para lograrlo es pensar qué ha funcionado antes en otros contextos y aplicarlo al nuestro. Asimismo, el segundo factor es motivar al elefante. El elefante es la parte emocional, impulsiva, que quiere todo ya de una. Y lo que nos enseña motivar al elefante, y la razón de por qué es importante, es porque saber cosas, datos, cifras, hechos, no implica que lo traduzcamos en acción. Es por eso que debemos encontrar un sentimiento que va a hacer que la persona o la comunidad en la que estemos trabajando realmente se motive y se mueva a actuar. Seguramente ustedes se pueden imaginar que el elefante tiene mucho más poder y es mucho más grande que el jinete. Si el elefante quiere, se queda aplastado en el piso o comiendo palomitas y viendo series en Netflix. Y si el jinete, y a pesar de que el jinete le dio una buena dirección, si el elefante no se quiere levantar, no se levanta. ¿Y qué significa eso? Que tampoco se cumplen objetivos como dietas, fechas límites de la universidad, planes de viaje y todo lo que uno quiera lograr. Es por eso que las emociones son tan importantes a la hora de comunicar y de generar cambios. Porque lo que puede pasar con algunos de estos videos que vimos es que nos desmotivamos y si queríamos empezar a reciclar o a vestirnos con ropa sostenible o alimentarnos basado en plantas, vamos a pensar,
¿para qué hago esto si no sirve de nada? Y vuelve y juega, nos alejamos de la acción. Yo no sé si se dieron cuenta, pero nos falta el tercer factor, y es moldear el camino. ¿Qué significa esto? Tener acciones claras y contundentes que nos ayuden a eliminar las barreras que se tienen para dar un paso a la acción. De pronto la situación no es la más favorable en el momento para el cambio, y la pregunta es, ¿cómo hacer que esta situación sea favorable para el cambio? ¿Cómo hacer que sea más fácil? Entonces, ustedes aquí deberán estar diciendo, ay, qué bonito toda esta teoría, tan chévere los 3 factores, pero ¿cómo los pusiste en práctica? Pues les voy a contar. Todo viene a esta mujer. Resulta que hace bastante tiempo mi mamá quería gestionar sus residuos para que no fueran una cifra más de estas que llegan al relleno sanitario, a las 7.200 toneladas de basura que llegan diariamente a Doña Juana, y ella ya lo había logrado con los reciclables, por ese lado todo bien, pero resulta que el 60% de los residuos que generamos son orgánicos. Eso quiere decir que se pueden transformar en abono y por ende en nutrientes para las plantas. Pero ella me decía, no, eso es súper difícil, yo no tengo tiempo para eso, se me va a llenar la casa de moscas, no, yo no quiero. Básicamente, su elefante estaba petrificado, decía, no, esto es demasiado, está abrumado, y sentía que todo era muy complejo, tenía muchas barreras. Pero la cifra del 60% le quedó sonando en la cabeza. Cada vez que ella pelaba los tomates, las papas, los mangos, decía, ay, ve tan chévere, estas cáscaras se podrían ir al compostaje en vez de al relleno sanitario, qué lástima que yo no lo tengo. Y ahí estaba la emoción, la motivación de mi mamá. La motivación, porque la emoción era sentirse orgullosa de que las cosas no llegaran al relleno sanitario. Y entonces, como yo vine a ayudar, lo que hice fue ayudarle a dirigir al jinete. Le dije, mira, existen varios emprendimientos que van a tu casa y recogen los residuos orgánicos y se los llevan para hacer ellos mismos el compostaje. Y para moldear el camino y eliminar la barrera del elefante de mi mamá, le dije, te propongo lo siguiente, yo te pago los primeros 3 meses del servicio y luego ya tú sigues. Y ella como, bueno, está bien, me pareció un trato justo. Entonces lo hizo. Y resulta que después de esos 3 meses, cuando ella ya se dio cuenta de que no era tan difícil, de que solo era coger las cáscaras y meterlas en una caneca, entregar la caneca y listo, y de que el costo valía la pena porque era valorar el trabajo de estas personas que están transformando los residuos, pues siguió haciéndolo, siguió usando el servicio y hasta el sol de hoy lo sigue usando. Y sus residuos ya no llegan al relleno sanitario. Entonces, recapitulemos. Dirigir al jinete, motivar al elefante y moldear el camino. Pero aquí falta un factor súper importante, una herramienta clave, y es celebrar los éxitos, lo que acabamos de hacer con mi mamá. Entonces, con estas ideas en mente, yo decidí crear contenido basado en la esperanza, basado en soluciones y también en liderar con el ejemplo, para que tengamos una luz en este túnel de la crisis ambiental en la que nos encontramos, siempre buscando generar emociones positivas, porque como dice Maya Angelou, las personas se van a olvidar de lo que les dices, se van a olvidar de lo que haces, pero nunca se olvidarán de cómo las haces sentir. Lastimosamente en este proceso, yo me olvidé de cómo yo me estaba sintiendo y de lo que yo necesitaba. Todas hemos tenido sombras en algún momento de nuestra vida y crear contenido de sostenibilidad y medio ambiente, por más lindo y altruista que parezca, no es la excepción. La primera sombra de mi proceso se llama el burnout o la saturación. Y es que yo estaba tan estancada y enfocada, mejor dicho, en crear contenido y estudiar para la universidad al tiempo, que básicamente estaba drenada. Mejor dicho, esta era yo.
Lo hice, lo logré, saqué todos los videos, me fue bien en el examen. Pues resulta que entre semana yo estaba estudiando biología todos los días, los fines de semana los dedicaba a hacer guiones, a grabar, a editar, me demoraba mínimo 12 horas por video y a eso súmele tener que responder mensajes o pues querer responder mensajes, comentarios y todo lo demás. Pues como es de esperarse, empecé a saturarme y a experimentar crisis nerviosas. Yo compartía muy poco con mi familia y con mis amigas, me la pasaba llorando en clase, no comía ni dormía bien y me la pasaba angustiada e irritable todo el tiempo. Esta sombra vino a recordarme que si bien me parece importante no juzgar el proceso y de hecho acompañar el proceso de otras personas en términos ambientales y de proveer soluciones viniendo desde la empatía y el amor y el entendimiento, pues yo tenía que hacer eso conmigo misma, no solo en lo ambiental, sino en todos los aspectos. Y por eso decidí ir a terapia, disminuir mi carga académica y crear un equipo para poder ser y hacer eco juntas y yo también soltar todos estos pesos y esta carga tan grande que estaba sintiendo. La segunda sombra es el miedo. Me di cuenta de que lo sentía cuando un amigo me dijo una vez, de hecho varias, Sofi, a mí me gustaría verte haciendo contenido menos light. Tú deberías estar hablando de glifosato, de minería, de deforestación. Y claro, estas cosas son cruciales para el país, son políticas y afectan al medio ambiente, afectan a las comunidades. Y Juan Pablo tenía razón. Yo como creadora de contenido tenía la responsabilidad y tengo la responsabilidad de mirar mucho más allá de las acciones individuales y el consumo, pero también confieso que estaba muerta de miedo. Tenía miedo de equivocarme, miedo de no hablar de estos temas con suficiente información y también un miedo que considero muy válido y es miedo de que alguien pudiera arremeter contra mí, porque recordemos que estamos en el país más peligroso para líderes ambientales y que son estos los que precisamente cuestionan y denuncian industrias de este tipo. Este es y sigue siendo uno de los retos de mi proceso, pero vino con un aprendizaje gigante y es: la justicia ambiental es justicia social. Y estas causas sí o sí tienen que ir de la mano. La tercera sombra es la comparación. Y es ese sentimiento que seguramente muchas de ustedes han experimentado cuando van a la tienda a comprar un helado y el helado de la amiga está más rico que el suyo. No, y uno se tiene que comer ese helado todo maluco. ¡Qué horror! Y la comparación viene muy de la mano con el síndrome del impostor, el famosísimo síndrome del impostor. Ese que hace que sientas que lo que eres y lo que haces no es suficiente. Y aunque yo hablaba de unirnos todas juntas para hacer un bien mayor y cuidar al planeta juntas y de la armonía que teníamos que tener con la naturaleza, pues no tenía armonía con mis pensamientos. Estos eran algunos de los que corrían por mi mente. ¿Por qué sigues haciendo esto si ya hay muchos otros creadores de sostenibilidad? Si a ellos les está yendo tan bien, tan rápido, y a ti no, será por algo. Lo que estás haciendo no es suficiente, Sofía. Llevas 4 años en esto y sigues estancada en los mismos números. Tu contenido ya no es relevante, te van a reemplazar. Porque tus videos no se viralizan, seguro no son tan buenos. Tú no puedes con todo esto, la vida era más fácil antes de empezar. Tu Llevas contenido 4 ya no años es en esto relevante, y sigues te van a haciendo esto, reemplazar. ya hay Ya hay muchos muchos otros otros creadores de buenos. sostenibilidad. Estos pensamientos me hicieron eco y de hecho todavía me hacen eco. Pero lo que yo no veía en ese momento, cuando empezaron, es que el eco más grande éramos nosotras. Cada vez había muchas más personas que se preocupaban por el medio ambiente, por poner su granito de arena, por disminuir su impacto ambiental y creadoras de contenido hablando de estos temas, cuestionando el consumo, cuestionando la política ambiental, dando tips para cuidar el ambiente, cuestionando también la responsabilidad ambiental de las empresas y cuál era el papel de los líderes socioambientales y cómo protegerlos. Ahora, sí, cambiando de tema, algo que me ha enseñado mi carrera, estudio biología. Además,
Casi, casi. Además de coger bichos sin llorar, bueno, más o menos. Pero, Está caminando, está ok. acá. Lo grabé. ¿Quieres algo? Bueno, estoy ahí en el proceso. Aparte de eso, me enseñó a contemplar, a admirar, a maravillarme con la naturaleza. ¡Wow! Y es que me parece loquísimo que exista tantas formas tan increíbles y tan diferentes de vida coexistiendo al mismo tiempo. Y cómo todo esto está interconectado también es fabuloso. Ah, bueno, pero si me preguntan algunos de los nombres científicos de las cosas que aparecen acá, ¿por dónde es que es la salida? Porque yo no me lo sé. La naturaleza nos sostiene, así como dice mi amiga Sara Constantino. Gracias a ella podemos alimentarnos, podemos construir nuestras viviendas. Es la casa de nuestras historias e incluso nos hace más felices. Hay varios estudios que reportan y que soportan que las ciudades que tienen más espacios verdes también tienen más gente productiva, gente más feliz y gente con mejor salud mental. Es por eso que cuidar el planeta que somos es cuidarnos a nosotras mismas y que priorizar a la naturaleza en nuestras decisiones y acciones vale la pena. Es importante recordar que no podemos abarcar todo a la vez porque nos abrumamos y nuestro elefante sufre. Tenemos que elegir una acción con la cual iniciar, enfocarnos en ella, darle muy duro hasta hacer unas cracks y cuando ya nos sintamos listas pasar a la siguiente, entendiendo siempre que no todo el mundo va a tomar las mismas decisiones que nosotras y que esa idea y esa acción con la cual empezamos puede ser diferente de persona a persona simplemente porque nos tocan el corazón cosas diferentes. Eso sí, es clave que nos cuestionemos cada vez por más temas para que aumentemos nuestro rango de acción. Mi primer paso para hacer eco fue disminuir mi consumo de plásticos. Y mi primer paso para hacer eco fue compartir lo que estaba aprendiendo en redes sociales. Porque creo firmemente en que actuar sin comunicar es actuar a medias. ¿Y tú? ¿Cómo vas a hacer y hacer eco? Ahora sí, gracias.